Buenos días, congregación y amigos que se conectan. Estamos en nuestra campaña conociendo quién es Dios. Hoy hablaremos de uno de los atributos de Dios, el Elohim, que significa el poderoso. Cuando hablamos de poderoso, ¿qué nos imaginamos? Alguien invencible, ¿verdad? Alguien que tiene toda la fuerza. Entonces debemos sentirnos bendecidos cuando nos hablan de eso, porque ese es nuestro Padre, es nuestro Dios. También recordemos que en la Escuela de Formación estamos profundizando sobre todos estos temas. Es un placer para mí haberlos saludado, mis hermanos. Los bendigo y los animo a que estemos en un nuevo servicio dominical. Bendiciones. Buenos días, iglesia. Hoy quiero orar una porción de la palabra, pero entendiendo esta bendición, esta porción, quiero que veamos la soberanía de Dios. Dios es soberano y en su soberanía Él es perfecto y Él es bueno. La voy a leer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Entonces quiero que cierres tus ojos y vamos a declarar en una oración esta verdad hacia nosotros y hacia nuestras familias. Papá, gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, y tu bendición habla de lo soberano que eres tú. Señor, hoy creemos que tú nos bendices, que tú nos proteges. Hoy anhelamos que tú sonrías sobre nosotros y seas compasivo, que tú muestres tu favor y nos des de tu paz, Dios. Te amamos, te bendecimos. Amén y amén. Muy buenos días. El domingo anterior tuvimos la oportunidad de conocer de un nombre muy poderoso, Jehová Rafa. El Dios sanador. Dios ha provisto en Jesucristo sanidad definitiva Para todas nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Dios puede sanarnos. Curó a los enfermos, al paralítico, a los ciegos y echó fuera demonios. Él sana su pueblo de la injusticia y del pecado, y también de la maldad. Donde había muerte, Dios trae vida. Sanará nuestra tierra. Solo debemos declarar su gran poder. En medio del desierto, Dios puede hacer florecer un jardín. Donde hay maldición, habrá bendición. Dios Rafa, el Dios que me sana. Bendiciones, iglesia. ¡Bendiciones! Chao. Hoy es el día del Señor. Prepárese para la consolación, la exhortación y la edificación. La palabra del Señor con el pastor Jairo Monroy. Bendiciones, mis queridos y amados hermanos, familias preciosas que están ahí reunidas para adorar al Señor siempre. Les bendigo por ese corazón dispuesto y por querer compartir esta palabra y esta verdad con aquellos que necesitan recibirla. Estamos en nuestra campaña conociendo quién es Dios. Y la base que hemos tenido para compartir estos pensamientos está en Génesis 3:15, que dice: yo soy el que soy. Estas palabras se las dijo Dios a Moisés y le dijo: y este es mi nombre para siempre, y de él se hará memoria
de generación en generación, por siempre. Qué bendición poder nosotros estar ocupados de esta verdad, de compartir, de profundizar, de aprender y de saber un poquito más quién es Dios para nosotros. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras para conocerle a Él. Porque al conocerle, le amamos mucho más y más profundamente. Hay mucha gente que solamente cree en Dios, pero no le conoce. Por eso se cometen tantos errores de percepción, de interpretación. Conocer a Dios es diferente, muy diferente a creer en Dios. Todo el mundo puede creer en Dios, de alguna manera. De hecho, creo que no hay nadie que no crea. Aún Satanás, dice la Biblia, cree y tiembla, pero nunca se arrepiente. Y hay mucha gente que cree en Dios, pero no pasa nada. Porque una cosa es creer y otra cosa es amarlo. Cuando uno ama a alguien, a una persona, es porque la conoce. Y cuando la conoce, la puede amar mejor y más profundamente. Por eso es que Dios nos ama, porque Él sí nos conoce profundamente. ¿Y conoce qué? Que somos como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no está. Entonces, como sabe que somos pecadores temporales y débiles, Él nos sigue amando y nos ama con más profundidad porque sabe que solos no podemos. Y por eso nos envió a su Hijo amado. Nos dio lo mejor de su amor, de su corazón, para poder darnos la oportunidad de ser reconciliados, restaurados y encontráramos un propósito en la vida. Y parte de ese propósito en la vida es amarlo con todo el corazón. Bueno, en esta mañana vamos a compartir un poquito más acerca de otro tema, otro nombre de Dios. Y ese otro nombre de Dios es Elohim. Elohim. Elohim es el primer nombre que se encuentra uno en las Sagradas Escrituras. Y está, ¿sabe dónde? En Génesis capítulo 1. Es para nosotros, en la traducción nuestra, la cuarta palabra. En el principio, Dios. Ahí es Elohim. La palabra El es también una interpretación o un significado de Dios. Así que unida, Elohim simplemente quiere decir Dios. Dios que es presente, eterno, glorioso y todo lo que hemos aprendido que Dios es. Así que Elohim es el nombre más comúnmente traducido en la Biblia como Dios. Elohim proviene de una raíz hebrea que significa fuerza, capacidad, poder. Es lo que intrínsecamente es Dios. Elohim, nuestra fuerza. Elohim, el que todo lo puede, es capaz de hacer cualquier cosa. Elohim, el poderoso de Israel. Se usa esta palabra más de 2300 veces en la Escritura para referirse al Dios de Israel. La palabra Elohim, entonces, es una palabra plural, es decir, significa dioses. No es que existan varios dioses. Dios es único, es eterno y no hay más fuera de Él. Pero Él se refiere ahí en las Escrituras, cuando se refiere a sí mismo, a un Dios que es triuno. Es decir, como todos sabemos, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otros contextos, por ejemplo en Génesis capítulo 12, verso 12, dice que Dios tuvo triunfos
sobre los dioses de Egipto. Se refiere a todos los otros dioses que el hombre se ha inventado para adorarle, para servirle, para ofrecerle holocaustos, ofrendas y todo eso. Con lo cual el Señor siempre tuvo que defender su dignidad, aún ante el pueblo de Israel, que le prohibió que hiciera eso, pero iban vez tras esas culturas paganas en donde adoraban otros dioses. Así que Elohim, entonces, se puede la palabra El combinar con otras palabras. Y hoy vamos a estudiar un poquito esa combinación de palabras desde esta palabra Elohim. Por ejemplo, la palabra Elohim Kadem, o se puede pronunciar también Elohai o Elohim, es lo mismo. Kadem o Kedem es el Dios del principio. El Dios del principio. Es decir, el Dios Elohim. En Deuteronomio capítulo 33, verso 27 dice: el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita: destrúyelo. Este es Kedem, el Dios del principio, que se revela ya como el Dios eterno y como el Dios en quien podemos refugiarnos, porque somos su creación. Y dice: en sus brazos, Él, Elohim, te sostiene. Y quita al enemigo. Él es Jehová Nisi, tu bandera, el que va delante y grita: destrúyelo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Por qué esas palabras? Ya hemos hablado un poco de que Dios no tiene ningún problema en ser un Dios guerrero, porque Él es el Dios de los ejércitos de Israel, que se defiende a sí mismo, defiende sus principios, su palabra, su eternidad, su gloria, su santidad, su hermosura, y defiende lo que Él ha establecido, porque hay enemigos de Dios. Siempre los ha habido y siempre los habrá. En este tiempo tenemos enemigos. Se van levantando más y más desde todos los flancos, van apareciendo enemigos que están contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso nosotros tenemos que estar apercibidos y saber que en todo caso el Dios que nos defiende hoy y que está hoy con nosotros es el Dios Kedem, el Dios que desde el principio se manifestó como el Dios todopoderoso, el Dios del refugio de aquellos que acuden a Él. Él es todopoderoso, siempre fue y es, porque Él es antes de todas las cosas, en tiempo y en prioridad. Él está por encima de todas circunstancias. Y lo que aquí aprendemos en este principio del Dios del principio es que Él debe ser primero. Valga la redundancia en todo esto. Principio, Dios de la creación en el principio, y el Dios que debe ser primero en todos nuestros afectos. Hablábamos por eso del gran mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso el Señor Jesús dijo, entre otras palabras y entre otras cosas: el que ama más a papá o mamá, mujer o hijos, o cualquier otra cosa, más que a mí, no es digno de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del principio, el Dios que debe ser puesto como primero, debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Esa es la expresión natural, como dice Pablo, en nuestro culto racional.
Él es la razón de nuestro ser, es nuestro respirar, es nuestro caminar, y eso debe ser así permanentemente. Que nada ni nadie ocupe el lugar que debe ocupar el Señor en nuestro corazón. Él no es alguien más entre muchas cosas. No es alguien a quien amamos entre muchas cosas. Él es el único, el primero, el que merece todo nuestro amor, nuestra atención, y Él es nuestra prioridad. El que busca a Dios de esa manera, el buscar el reino de Dios y su justicia primero, entonces todas las cosas estarán ahí, porque a Él lo hemos puesto en primer lugar. Otro atributo de Elohim, Dios, es Elohim Mishpat, que quiere decir Dios de justicia. Dios de justicia. Todas estas verdades que están relacionadas con Dios, tenemos que afirmarlas en nuestro corazón. En Isaías capítulo 30, verso 18 dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues Él es Señor, un Dios fiel. Benditos los que esperan su ayuda. Él es Dios, Él es el Señor, Dios fiel. Y Él esperará, dice la palabra, que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor. Lo cual quiere decir que cuando acudimos o cuando alguna persona acude al Señor, en primer lugar, acude para que se le haga justicia. Ahora, no estoy hablando de la justicia que tiene que ver con los hombres, o que tiene que ver con nuestras interpretaciones o con nuestros vacíos, sino con la justicia de Dios. Porque ¿saben qué? Cualquiera que se acercara a Dios así nomás, tratando de obtener algún favor, sin haber experimentado la justicia de Dios, es decir, la justificación de Dios, o delante de Dios, probablemente moriría. De hecho, es que el pecado nos ha separado de Dios. El pecado ya es una acción, una situación, una realidad en nosotros que requiere el tratamiento de la justicia de Dios. Y el resultado, el juicio que se determinaría contra el ser humano pecador, es la muerte y la condenación eterna. Por eso la palabra dice en Romanos 5:1: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La única manera de evitar un juicio de condenación que todos lo mereceríamos es mirando a la cruz del Calvario, aceptando el sacrificio de Cristo que se entregó por ti y por mí y por todos, para que el juicio de Dios no cayera sobre nosotros. Y por eso la palabra dice: el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. ¿Qué quiere decir? ¿Que Él pasa por alto el pecado? No. Su amor y compasión es para con aquellos que invocan su nombre y le piden perdón y se arrepienten de sus pecados y deciden amar a Dios por encima de todas las cosas.
Entonces el Todopoderoso es perfectamente justo y traerá justicia perfecta al mundo. Esta mañana orábamos en un grupo y me pidieron orar, y el Señor me puso orar precisamente por esta área, pero específicamente por los jueces. El reino de Dios se va a manifestar en esta tierra, se va a manifestar en las naciones, se va a manifestar en todos los estamentos de gobierno, y uno de los que van a ser tocados en su corazón profundamente, y oramos para que el Señor toque sus corazones y para que los jueces de la República sean jueces que tienen temor de Dios, que tiemblan ante la presencia de Dios. La única justicia recta, real, genuina, es la justicia que nace del corazón de Dios y que está revelada en las Escrituras. Oremos todos por los jueces, en donde quiera, desde la Corte Suprema hasta el juez sencillo natural, que todos teman a Dios y puedan darle gloria y honra al Señor. Otro atributo de Elohim es Elohim Selishot, que quiere decir el Dios del perdón, Dios del perdón, relacionado con el anterior, ¿verdad? En Nehemías capítulo 9, versos 17 y 18 dice así: se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, Dios Selishot, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, Dios con minúscula. Cometieron terribles blasfemias. Usted no se ha puesto a pensar acerca de la insondable misericordia de Dios y cómo Él, en todos estos casos que nos narra la Escritura y la historia en nuestros días, ¿por qué Dios no interviene en forma radical y juzga la tierra? Aunque algunos de pronto lo reducen a un problema de relación con alguien, que quieren que el Señor lo quite de esta tierra porque no vale la pena que viva. Y se habla de gente que es terriblemente delincuente. Pero mire lo que dice acá. Ese es el insondable amor de Dios. El pueblo de Israel, siendo su pueblo, con quien Él hizo pacto, y ellos aceptaron el pacto y muchas veces caminaron con Él, fueron negligentes, desagradecidos, vivieron momentos muy felices, extraordinarios, de celebración del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la provisión de Dios, de tantas cosas de las cuales el Señor los libró. Y sin embargo, se olvidaron de ello y en una ocasión hicieron un becerro para adorarlo, nombraron un líder para que dijera: este es el Dios, este becerro que nos sacó de Egipto. Una blasfemia. Y sin embargo dice, pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte
y rico en amor inagotable. Podemos pensar un poquito en eso. ¿Saben por qué nosotros vivimos hoy? ¿Saben por qué aún vivimos? Porque el Señor es bueno. Un Dios de perdón bondadoso y misericordioso. Su amor es inagotable. Porque Dios es amor y su amor nunca deja de fluir de su corazón. Es que muchas veces nosotros abusamos, como este pueblo de Israel en esta historia, abusó del amor y la misericordia de Dios vez tras vez tras vez tras vez. El pueblo de Israel es una figura para nosotros como personas o como familias o como congregaciones. ¿Cómo nos comportamos con Dios? ¿Somos agradecidos? ¿Valoramos todo lo que Él ha hecho día tras día a través de nuestra historia, su cuidado, su protección, su amor? ¿O nos hemos olvidado? ¿Sabe? Cuando viene un conflicto, una tentación o una lucha difícil, tendemos a olvidar que Dios nos ha sacado de la escoria, del fango, de los pozos de la desesperación, y somos llevados a caer en lo mismo. Que Dios nos libre. Por eso es que es importante permanentemente tener comunión, relación con Dios, porque muy fácilmente después de decir amén, ¿recuerden eso? Enseguida podemos decir no, o estar haciendo una cosa diferente. Podemos celebrar en la presencia del Señor su grandeza y su amor, y enseguida salir para hacer cosas que no convienen, para oír lo que no debemos oír, o hablar lo que no debemos hablar, o hacer lo que no debemos hacer. Por otro lado, nosotros podemos ser lentos para perdonar. Nosotros sí. El que la hace la paga, decimos. Ese es nuestro texto favorito. Pero Dios Todopoderoso, en su naturaleza divina, es un Dios perdonador, que no es vengativo, que espera, que tiene paciencia, que nos da oportunidades. Así que Él desea que todos sus hijos lo imiten a Él, expresando perdón, ya que todos ellos y todos nosotros hemos sido perdonados. Un atributo más de Elohim, de Dios, es Elohim Mikaró, que quiere decir Dios está cerca. Nos gusta, ¿verdad? Dios está cerca. Ahora, miren este texto que es muy interesante respecto a esta verdad. En Jeremías capítulo 23, verso 23, Dios habla, Dios mismo, y dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor: no, al mismo tiempo estoy lejos. Omnisciencia, omnipresencia. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Salmo 139, versos 7 al 12 también se refiere a esto. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Pero aquí hay una verdad que es muy interesante y que todos debemos comprenderla también. Dios está cerca,
pero también está lejos. Dios está en todas partes. ¿Quién se puede esconder de Él? Algunos se han justificado para no participar como pueblo de Dios, como congregación o familia cristiana, en el hecho de que Dios está en todas partes. Y entonces Dios está en la cama, está en la cocina, está en el cuarto, está en el patio, está en la calle, está en la ciudad, está en el monte, está en el campo. Sí, por supuesto, está ahí. Él gobierna todas las cosas. Pero cuando Él habla que está cerca, el cerca se refiere a aquellas cosas específicas que Dios ha establecido y creado para que nosotros la tengamos en cuenta. Dios creó un pueblo y estuvo cerca de su pueblo, aunque estaba en todas las naciones del mundo. Pero su finalidad era tener comunión con ese pueblo, enseñarlo, discipularlo, capacitarlo para que su luz brillara y todas las naciones pudieran tener la oportunidad de conocer a Dios. Dios está en todas partes. Pero nos congregamos como pueblo de Dios, como congregación de Dios, porque Dios quiere estar cerca de Él, de ella, de ellos, de su iglesia, para capacitarla, entrenarla, fortalecerla, para que ella pueda expresar la gloria de Dios en esta tierra. Ahora, entramos todos en una congregación virtual. Muchos, yo creo que están felices por eso. Ay, qué bueno, ya no tengo que ir a la iglesia, decían. No es que es ir a la iglesia, es ser iglesia. Ya no tengo que levantarme para ir a congregarme. Comodidad. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, porque Dios está en todas partes. Eso es igual como alguien que fuera casado, tuviera su familia y tiene que viajar a alguna parte por alguna razón. Y entonces se acostumbra a eso y dice, ay, qué bueno, como Dios está en todas partes, me voy a quedar aquí, y se olvida de su familia, de sus hijos, de su entorno, de sus raíces. Dios está cerca, pero también está lejos. Dios está lejos, pero está cerca ahí. Y en el orden de Dios, todos debemos y podemos vivir. Así que el poderoso Elohim no está distante. También quiere decir eso, que Él se apersona de cada circunstancia. Por eso dice que Dios mira, nos ve individualmente, conoce las situaciones y Él está allí para resolver. Él está cerca de su creación. Él no creó el mundo y lo abandonó, como hemos dicho en otra oportunidad. O como muchos creen que Dios creó al mundo, pero se fue y lo dejó allá a la deriva. Ahora nosotros encarguémonos. Esa es una filosofía muy interesante. Entonces, cuando nosotros nos encargamos, aquí es la ley del más fuerte, la ley del opresor, el hombre explotando al hombre, porque como Dios no está, alguien tiene que ser Dios. Y hay muchos dioses por ahí. Pero esa no es la verdad de la Escritura. Hay un solo Dios, que está lejos, pero también cerca, que no nos ha abandonado, que no está distante. Y una de las más extraordinarias manifestaciones de su cercanía y su interés por su creación es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, voy a estar con ustedes, físicamente, no espiritualmente. Voy a ir yo mismo para hablar con ustedes, para acompañarlos, para enseñarles, para mostrarles el camino, para decirles que sí es posible agradar a Dios. Y Jesús vino y nos dio el ejemplo visual de verlo con nuestros propios ojos. Él hizo una obra poderosa y grandiosa en medio nuestro. Él es el Hijo de Dios,
Él es la imagen de Dios. Él mismo vino y se entregó por nosotros. Él, no un profeta, no otro enviado, sino Dios mismo. Y eso es grandioso, porque Dios se ocupa de su creación y nos ama tanto que envió a su Hijo a mostrarnos el camino de la redención y que pudiéramos experimentar la vida eterna y la plenitud de su presencia en nuestras vidas. Otro atributo de Elohim, de Dios, es Elohim Chasdi, y quiere decir Dios de mi amabilidad, el Dios amable. Otra faceta de su amor, ¿no? De su misericordia. Otra faceta de la verdad. Alguien hizo este comentario respecto a esta palabra, a esta descripción. Probablemente la amabilidad de Cristo o la cualidad de Cristo menos entendida es su amabilidad y mansedumbre. Amabilidad y mansedumbre están correlacionadas. Él no fue débil, pero sí fue fuerte. ¿Recuerdas cómo él fue arrestado, golpeado con palos, azotado con látigo, escupido y burlado? La multitud pedía su muerte y él fue clavado en una cruz romana. El pueblo le retaba: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Ahora consideremos lo que él pudo haber hecho. Él pudo controlar las tempestades con una sola palabra, caminar en el agua, alimentar 5,000 personas con un poco de pan y unos pescados. Inclusive él pudo resucitar los muertos. En la cruz, él pudo haber llamado 10,000 ángeles para liberarlo y para destruir esa ingrata generación en ese tiempo. Pero él no lo hizo. Jesús, dice la palabra, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, a Dios, a Elohim. Eso lo dice en 1 Pedro 2:22. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el Señor en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es mansedumbre, propiamente definido como fuerzas bajo control, calma en medio de las pruebas y tranquilidad del alma en circunstancias difíciles. Es una actitud interna que actúa para bendición de otros. Es la actitud que dice: ve tú primero a recibir la bendición, no que se adelanta a recibir la bendición. Es amable. Jesús estaba siempre y está en esa misma actitud. El fuerte es amable y trabaja para hacernos amables. La vida y sacrificio de Cristo es el ejemplo supremo de la amabilidad de Dios. ¿Hemos aprendido a ser amables? ¿Estamos aprendiendo a ser mansos? ¿O todavía en nuestro corazón bulle la ira, el descontento,
el querer ser primeros, el alcanzar nosotros en detrimento de otros. Puede ser consciente o puede ser inconsciente. Pero el Señor Elohim es el Dios de la amabilidad. Es el Dios que siempre espera y que desea lo mejor para nosotros. Otro atributo de Dios, nuestro Elohim, es este: Elohim Teilati, que significa el Dios de mi alabanza. El Salmo 109, verso 1, dice: oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado. Oh Dios, a quien alabo, Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios que hace proezas, el Dios eterno, el Dios que ve, que oye, que actúa a favor nuestro porque se convirtió en Emmanuel, en el Adonai, en el proveedor, en el Dios de las batallas, en nuestro guardador y protector. Y por todas esas razones, nosotros debemos alabarle. Él es digno, es supremamente merecedor de nuestra alabanza. Él, no las cosas. A veces alabamos más las cosas que a Dios mismo. Alabamos la naturaleza, al sol, a la luna, a las estrellas, a los colores, a las frutas, a las flores. Y no es que no debamos hacerlo, pero no nos olvidemos que todo eso es creación de Dios y que al que debemos darle honra y gloria y alabanza es a Él. Así que Él desea ser el principal objeto de nuestras alabanzas, así como de lo que pensamos, hablamos y hacemos. Porque la alabanza no es meramente una canción. Mi mejor adoración, dice el canto, es entregarte todo. Mi corazón, mi vida, mi tiempo, mis pensamientos, mis acciones, mi diario vivir, mi justicia, mi rectitud. El ser embajador de Él aquí en la tierra, que seamos esa iglesia gloriosa que camina con la luz encendida, con la antorcha prendida, alumbrando el camino a todos aquellos que necesitan volver sus ojos a Dios. El Señor nos ayude a seguir profundizando y amando con todo nuestro corazón a este Dios glorioso, precioso y hermoso, incomparable, que no está lejos, está cerca, que está en todas partes, pero que espera que nosotros hagamos lo que corresponde. Dios les bendiga, que el Espíritu Santo revele a su corazón, a tu familia, a tu casa, estas verdades transformadoras que le den un nuevo enfoque y una nueva fortaleza a tu vida. Hermanos, vamos a disponer este tiempo en el Señor, vamos a honrarlo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, vamos a declarar que el Señor está en nuestros corazones, en nuestros hogares, y bueno, reflexionemos un momento sobre lo que nos dice la palabra. Amén. Bueno, hoy, amor, quiero compartir con los hermanos de la congregación Juan 10:10.
Juan 10:10 nos habla que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús en este mismo pasaje dice él, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis hermanos, en este mensaje Jesús estaba recordándonos que en todas las áreas de nuestra vida Él anhela que seamos abundantes, que tengamos una vida plena, en espíritu, en mente, en cuerpo y en todas las áreas. Así que, hermanos, este es el tiempo para que nosotros podamos presentarnos delante de Él como ofrenda, como sacrificio vivo, para que pueda el Señor hacer esto que nos dice en su palabra, para que tengamos vida abundante en nuestra área física, emocional, mental, pero también financiera. Amén. Acompáñenos en esta pequeña oración. Señor Jesús, declaramos que esa abundancia, lo que tú prometes en la palabra, Señor, que tú vienes a darnos abundancia, Señor, primero que todo recae a nuestro corazón y queremos, Señor, recibir las promesas que vienen de ti, Padre Celestial. Queremos declarar que somos, Señor, obedientes por amor, porque somos, Señor, hijos tuyos, queremos aprender, queremos siempre crecer en tu voluntad, Señor. Así es. Declaramos, Señor, que tu Espíritu habita en medio de nosotros, en medio de las alabanzas, de lo que nosotros proclamamos en cada momento, Señor. Así que declaro, Señor, que lo que tú nos has dado, Señor, abundantemente, así como tú nos dices, Señor, queremos aprender a dar, a sembrar, Señor, a ser obedientes, Señor, porque nosotros dimensionamos las cosas desde un campo espiritual y no sobre lo que nuestros ojos pueden ver, Señor. Así que descansamos en ti, sabemos que los cielos están abiertos para cada uno de nosotros. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Vamos a sembrar en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, para nosotros como siempre es un placer poder compartir con ustedes este pequeño momento y recordar el nombre de Dios del cual estábamos hablando hoy, que es Elohim. Hay 3 características importantes en este nombre de los cuales nos habló nuestro pastor: fuerza, capacidad y poder. Ese es nuestro Dios. Así es, y recordemos que cuando hablamos de Elohim no estamos hablando de uno solo, sino estamos hablando de 3: de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el que está por encima de todos los dioses y de cualquier Dios. Así que sigue conectado con Adoremos Juntos.